Muy bien. Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a una nueva edición de los encuentros virtuales con los expertos en enfermedad tromboembólica venosa. Y en el día de hoy el tema de la reunión es enfermedad tromboembólica en los pacientes con cáncer de pulmón. Y preguntaréis, bueno, ¿por qué cáncer de pulmón? Normalmente las reuniones son ETV y cáncer, ¿no? Pero es que hemos ido dándonos cuenta de que el cáncer no es una enfermedad homogénea, el cáncer y la trombosis no es lo mismo en los pacientes con cáncer de estómago que cáncer de pulmón o cáncer de mama o cáncer de próstata. El cáncer de pulmón tiene unas características um, aparte de que es tan frecuente y grave como todos sabemos, pero la trombosis en estos pacientes tiene unas características distintas a la trombosis en pacientes con otras neoplasias. Ya la semana pasada Ramón Lecumberri nos explicó las diferencias entre las neoplasias, la trombosis en los enfermos con neoplasias hematológicas y la trombosis en enfermos con neoplasias sólidas, y hoy es el día de hablar de la trombosis en los pacientes con cáncer de pulmón. Y para eso tenemos aquí al doctor Pedro Ruiz Artacho del Servicio de Medicina Interna de la Clínica Universitaria de Navarra en Madrid. Él es co-coordinador del grupo de trombosis de SEMES y es persona que ha trabajado mucho en este tema, en la trombosis en los pacientes con cáncer de pulmón. De manera que, Pedro, cuando quieras. Muchas gracias, Manel. Bueno, yo estoy encantado de poder formar parte de estos encuentros y de poder de esta manera presentaros los trabajos con los que hemos estado trabajando estos últimos años y que, bueno, han costado, como siempre, que se publica mucho sudor el poder conseguir publicarlos. El último trabajo, además, ha sido muy recientemente publicado, hace 2 meses, y bueno, pues es una grandísima oportunidad para poder compartir con todos vosotros los resultados de estos dos que yo considero muy interesantes trabajos. Bueno, como no puede ser de otra manera, pues yo y Manel queremos dedicar este encuentro a nuestro gran referente en lo profesional, pero sobre todo en lo personal, y bueno, para que siempre sepa que le llevamos siempre con nosotros en nuestra cabeza y en nuestro corazón, y que te queremos mucho, Vladi, y que estamos contigo. Yo quería empezar esta charla pues con este trabajo que yo creo que fue publicado en el año pasado, y yo creo que ha supuesto, bueno, ha arrojado información actualizada sobre la relación que hay entre el cáncer y la trombosis. Este estudio danés utilizó bases de datos de pacientes y con técnicas de propensity score comparó pacientes con cáncer. Como veis, hay un número muy elevado, casi 500.000 de pacientes, y los macheó con 1,5 millones de pacientes con características similares que habían determinado los autores. Y vieron pues cuál era la incidencia en la última década de trombosis en pacientes con cáncer, y cómo aumentaba el cáncer, la incidencia de trombosis frente a los pacientes de la población general sin cáncer con similares características, como he comentado, con técnicas de propensity score. Y como veis, pues clásicamente considerábamos que el cáncer aumentaba el riesgo de trombosis entre 4 y 7 veces, y este estudio arrojó un odds ratio de 9, es decir, que el cáncer multiplica por 9 la incidencia de trombosis. Además, se vio, como podéis ver, que en la última década la trombosis en los pacientes con cáncer ha ido claramente en aumento. Estaba en torno al 1% en el año 97 y en torno al 3,4% ya en el año 2017. Hay distintas razones por las que se puede justificar el aumento de la trombosis en los pacientes con cáncer. Una es que afortunadamente los pacientes viven más. Otra es que las terapias que estamos utilizando modernas también aumentan el riesgo de trombosis. Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Ahí podéis ver cómo en azul continuo está la quimioterapia clásica, y se puede observar cómo terapias modernas como los inhibidores de la tirosina quinasa o la inmunoterapia o los antiangiogénicos también parecen relacionarse con el aumento del riesgo de trombosis. Y luego, pues,
También el aumento de la trombosis en los pacientes con cáncer puede ser debido a la mejora en las técnicas de imagen y también a la mayor utilización de estas técnicas en estos pacientes. En este estudio también hay una nueva clasificación, un nuevo ranking, digamos, de los tumores que más trombogénicos son, es decir, que más incidencia de trombosis tienen. Y como podéis ver, bueno, sigue liderando, como siempre, el páncreas en todas las listas, la incidencia de trombosis. En segundo lugar estarían los tumores hepatobiliares, seguidos del ovario, el estómago. Y como veis, ya en sexto lugar está el cáncer de pulmón no microcítico. En este estudio, con muy buen criterio, separa los cánceres de pulmón no microcíticos de los microcíticos, que como veis están más abajo en la tabla, en el puesto 13, en cuanto a incidencia de trombosis, porque ya vamos a ver a continuación que los cánceres de pulmón, según la histología, tienen mayor o menor riesgo de trombosis. Y bueno, ¿y cuál es el problema del cáncer? Como decía Manera al principio de la presentación, pues que se suman muchos factores y esto hace que sea pues muy complejo valorar el riesgo de trombosis y valorar la evolución de estos pacientes en función de muchos factores, como digo, que se relacionan con el riesgo de trombosis. En el paciente con cáncer tenemos que tener en cuenta factores relacionados con el propio cáncer, porque se ha visto que en función del tipo de tumor, del estadio del tumor, de la histología o incluso del momento en el que está el paciente respecto al tiempo del diagnóstico, varía su riesgo de trombosis. También factores relacionados con el tratamiento del cáncer, pues distintos tratamientos tienen un mayor o menor riesgo de trombosis. Y por supuesto, los relacionados con el propio paciente, como puede ser en cualquier otro paciente sin cáncer, ya sea la edad, la raza, otras comorbilidades, la obesidad, la historia de trombosis venosa o incluso historia familiar. Y luego también biomarcadores, ¿no? Que se han ido viendo en estos años, pues que pueden influenciar en el riesgo de trombosis en estos pacientes. Por lo tanto, cuando tenemos un paciente con cáncer, vamos, simplemente tener dos pacientes con cáncer van a tener un riesgo muy diferente el uno del otro en función de toda esta lista de posibles factores de riesgo de trombosis, lo cual hace muy complejo el manejo y el pronóstico de estos pacientes. Y no solo eso, sino que a todo esto se suma el dinamismo de estos pacientes, ¿no? El riesgo de trombosis de estos pacientes varía a lo largo de la historia natural de la propia enfermedad oncológica. Sabemos que en los primeros meses del diagnóstico y cuando el paciente está en tratamiento con quimioterapia, por supuesto, cuando hay progresión o cuando está en el final de la vida, el riesgo de trombosis es muy elevado y es pico cuando estos pacientes requieren algún tipo de hospitalización, ya sea por motivo quirúrgico o por patología médica aguda. El riesgo de trombosis siempre va a descender cuando la enfermedad está controlada o cuando está en remisión, pero nunca va a llegar a ser igualado al riesgo de trombosis de la población sin cáncer, digamos. Por lo tanto, vemos toda la complejidad y de ahí la importancia de intentar estudiar cada vez más pues esta relación entre la trombosis y el cáncer en los distintos tipos de cáncer, como vamos a ver a continuación. ¿Y todo ello por qué? Porque la trombosis en el paciente con cáncer claramente aumenta la mortalidad. Esto es un estudio clásico en el cual podéis ver que independientemente del estadio, de la edad, de las características del paciente, la trombosis en un paciente con cáncer aumenta hasta en 3 la mortalidad por la propia trombosis. Y bueno, ya centrándonos en lo que es el cáncer de pulmón, pues bueno, tiene una presentación muy sencilla, ya que junto con el colon lidera las listas de cáncer más frecuente en el mundo. En cuanto a mortalidad por el cáncer, es el tumor más letal, es decir, en todo el mundo, el cáncer que más muertes produce por cáncer es el cáncer de pulmón, y de hecho justifica 1 de cada 4 muertes por cáncer. En el hombre es el segundo más bueno, el segundo o tercero más frecuente después de la próstata y siempre el colon está ahí coliderando. Y en la mujer está en tercer lugar después de la mama y del colon.
El cáncer de pulmón en general es más frecuente en el varón y por supuesto tiene una relación clarísima con el tabaco. El adenocarcinoma es la histología más frecuente en España, pero es importante decir que en los pacientes, cuando se da un cáncer de pulmón en una mujer, en un paciente joven por debajo de 45 años o en un paciente no fumador, en ese paciente es claramente mucho más frecuente la histología adenocarcinoma. Esto lo veremos después por qué lo estoy comentando. Y bueno, ¿qué sabemos sobre la relación de la trombosis concretamente en el paciente con cáncer de pulmón? Pues bueno, debido a la trombogenicidad de este tumor y por el hecho de que es el tumor más frecuente, junto con el colon, la trombosis asociada al cáncer de pulmón es la más prevalente. Y concretamente la incidencia de trombosis en los pacientes con cáncer de pulmón, como veis ahí, está entre un 7 y un 13,4%. Estos son gráficas que podéis vosotros mismos consultar en la aplicación Riete, que es una aplicación gratuita que recientemente se ha desarrollado en el registro. Y bueno, esto está sacado de hace unos pocos días, en el cual podéis ver que simplemente seleccionando trombosis y cáncer, podéis ver en el registro Riete, donde ya sabéis que hay más de 100.000 pacientes, hay 26.606 pacientes con cáncer y como veis, en primer lugar, el cáncer más frecuente en el registro es el colorectal, con un 14,7%, seguido inmediatamente por el cáncer de pulmón y ya en los siguientes puestos está la mama y la próstata. Esto se cumple en otros registros de igual manera, ¿no? Por lo que hemos comentado. En la parte derecha os he puesto también bueno, algo también interesante y es que cuando los tumores más frecuentemente encontrados en pacientes con trombosis que no tienen cáncer conocido previamente, es decir, lo que se llama neoplasia oculta y como veis, en este sentido sí que el pulmón es el que más frecuentemente se encuentra en estos pacientes. Y bueno, en esta, ya por hacer un poco de publicidad a esta aplicación, podéis ver que podéis fácilmente seleccionar con el filtro de cáncer de pulmón y podéis ver cuál es la incidencia acumulada de hemorragias y recidivas en los 3.252 pacientes que hay actualmente metidos en Riete con cáncer de pulmón. Y podéis ver ya un dato que vamos a ver a continuación, y es que las recurrencias son más frecuentes en la evolución de estos pacientes que las hemorragias. ¿Qué más sabemos sobre la trombosis en los pacientes con cáncer de pulmón? Pues como veis, hay estudios que claramente han determinado que la trombosis es un predictor de muerte a 2 años en los pacientes con cáncer de pulmón y multiplica por 2 la mortalidad. Y decir también que la mayoría de los eventos de trombosis en los pacientes con cáncer de pulmón se dan en los 3-6 primeros meses. Y concretamente, cuando la trombosis se da en los 3 primeros meses, esto claramente es un marcador también de mayor mortalidad. Veis en estas dos figuras en la parte inferior de la diapositiva, es de un estudio de cohorte con 729 pacientes con cáncer de pulmón y en los cuales podéis ver que cuando la trombosis se daba de forma temprana en los primeros 3 meses, tanto en los pacientes con enfermedad limitada, que lo veis en la parte izquierda, como en los pacientes con enfermedad avanzada en la parte derecha, pues claramente la trombosis temprana aumentaba la mortalidad con un hazard ratio de 2,4. Y luego, por último, también sabemos que hay distintas características dentro de los pacientes con cáncer de pulmón que se relacionan con con un mayor riesgo de desarrollar trombosis. La histología, por ejemplo, el hecho de que el paciente tenga un adenocarcinoma respecto a otras histologías, pues estos pacientes tienen mayor riesgo de trombosis. Esto se vio, por ejemplo, en un estudio de Rosendahl publicado en JTH en 2004 con más de 520 pacientes. Y bueno, también se sabe, igual que en otros tumores, que cuando se trata de un cáncer avanzado o cuando hay metástasis, también hay un mayor riesgo de trombosis que en los pacientes con cáncer de pulmón localizado. Y luego algo que se ha ido viendo en los últimos años y es que hay algunas mutaciones del tumor, del cáncer de pulmón, que se relacionan claramente con un mayor riesgo de trombosis. Concretamente, hay dos mutaciones que
habitualmente se dan en los pacientes con adenocarcinoma, aunque no son muy frecuentes. Concretamente, la translocación ALK se da en un 4% aproximadamente de los pacientes con adenocarcinoma y la translocación ROS1 se da aproximadamente en un 2% de estos pacientes. Pero sí que, como veis en este metaanálisis, claramente cuando hay una translocación en ALK, aumenta el riesgo de trombosis y se multiplica por 2 frente a los pacientes que no tienen esta translocación. Y como veis aquí también en la parte superior de la diapositiva, cuando se da, en este caso hay menos estudios incluidos en este metaanálisis, pero también cuando hay una translocación ROS1 aumenta el riesgo de desarrollar trombosis, en este caso por 3. Podéis ver también ahí abajo en la figura cómo vemos que los pacientes con translocación ROS1 especialmente y luego los pacientes con translocación ALK tienen un claramente mayor riesgo de trombosis que los pacientes wild type, es decir, que los pacientes que no tienen mutaciones de ningún tipo, y también que aquellos pacientes que tienen mutaciones en el EGFR, que también, como sabéis, es una mutación que se tiene muy en cuenta para el tipo de terapia que pueden recibir estos pacientes con muy buena respuesta. Y también os quería presentar estos dos estudios que son españoles, son estudios retrospectivos, pero que muestran claramente esto que estamos hablando. En la parte superior podéis ver este estudio en el cual se incluyeron 241 pacientes con translocación ALK y, como veis, una incidencia de trombosis del 30%. Y además se vio en este estudio que la trombosis tenía un impacto significativo en la mortalidad y también la altísima frecuencia de recurrencias y en la mayoría de los casos, bueno, en más de la mitad de los casos, a pesar de una correcta anticoagulación, un 16% de recurrencias. En la parte inferior derecha, este mismo grupo, liderado por Jon Zugazagoitia del Hospital 12 de Octubre y Arantxa Manzana del Clínico San Carlos, también hicieron este estudio, en este caso con pacientes con translocación ROS1, que como es menos frecuente, pues incluyó menos pacientes, 58 pacientes, pero como veis, fijaos, casi la mitad de los pacientes con esta translocación desarrollaron trombosis en el seguimiento y también con un alto índice de recurrencias, nuevamente a pesar de una correcta anticoagulación en más de la mitad de los casos. Es por ello que en las últimas guías internacionales, concretamente esta de la propia Sociedad Española de Oncología Médica, podéis ver que en pacientes con cáncer de pulmón y mutaciones con alto riesgo de trombosis, como es la translocación ROS1 o ALK, recomiendan, si no hay contraindicación, por supuesto, la tromboprofilaxis cuando estos pacientes inician quimioterapia en los primeros meses de forma ambulatoria. O sea, son pacientes que no están ingresados y que no han desarrollado previamente trombosis. Y bueno, todo esto es lo que sabemos sobre el riesgo y la incidencia de trombosis en los pacientes con cáncer de pulmón. Pero ahora vamos a hablar ya de los pacientes que han tenido trombosis y que esta trombosis ha sido relacionada con el cáncer de pulmón. ¿Qué pasa con estos pacientes? ¿Cuál es la historia natural de la trombosis en estos pacientes? Y como veis, este es el primer trabajo que nos da información en este sentido. Es un trabajo de Isabel Mahé que hizo con nuestra base de datos del registro Riete, y en el cual ella vio cómo la historia natural de la trombosis es muy diferente en función de la localización del cáncer asociado a esta trombosis. Como veis, estos fueron las dos localizaciones que más se diferenciaron, y es que en los pacientes con cáncer de pulmón, como ya hemos visto al principio, claramente hay un mayor incidencia de recurrencias en el seguimiento que de hemorragias mayores, y ocurre justamente lo contrario, por ejemplo, en el cáncer de próstata, donde son más frecuentes las hemorragias que las trombosis en el seguimiento. Y bueno, con estos antecedentes, pues en el año 2018 quisimos realizar ya un estudio específico en pacientes con cáncer de pulmón, y en el cual incluimos 1.725 pacientes que hasta entonces habían sido incluidos en la base de datos Riete con cáncer de pulmón. Y bueno, la primera figura que os presento es el resultado principal, pero que ya se veía en el trabajo de Isabel Mahé, y en el que podéis ver cómo la incidencia de recurrencias en forma de embolia de pulmón en negro y en forma de trombosis venosa profunda en azul es similar a la incidencia de hemorragias mayores. Por lo tanto,
como podéis imaginar. Si sumamos las recurrencias en forma de embolia de pulmón y en forma de trombosis venosa profunda, la incidencia de recurrencias fue del doble respecto a la incidencia de hemorragias mayores en los primeros meses, y más allá de los 3 primeros meses, incluso llegaba a triplicar la incidencia de hemorragias mayores. Por tanto, en estos pacientes con cáncer de pulmón claramente son más importantes las recurrencias. Pero en este trabajo tuvimos otros datos muy interesantes que os presento a continuación. En primer lugar, deciros que la mitad de la muestra más o menos falleció durante el seguimiento, durante la terapia anticoagulante, que fueron unos 870 pacientes de los 1.700 pacientes. Y como veis en la parte superior, el 8,3% de los pacientes murieron por embolia de pulmón o por hemorragia, es decir, que el 8,3% de las muertes fueron debidas o fueron secundarias a este evento trombótico, ya fuera por el propio evento trombótico, por la embolia de pulmón, o por las consecuencias de tener que poner el tratamiento, es decir, por las hemorragias. Y decir también que hasta el 16% de estas muertes ocurrieron en las primeras 24 horas, donde aún no ha habido tiempo ni siquiera para que el tratamiento anticoagulante ejerza su efecto. De hecho, en los 30 primeros días, la mayoría de los pacientes en los 30 primeros días de la anticoagulación fallecieron cuando habían fallecido por estas dos causas. Como veis, las muertes por embolia de pulmón más por embolia de pulmón fatal fueron claramente superiores a las muertes por hemorragias fatales. Y aunque el case fatality rate para la embolia de pulmón y para la hemorragia mayor fue similar. ¿Qué más datos nos arrojaron este estudio? Bueno, pues en primer lugar, como veis, en los pacientes con cáncer de pulmón, lo más frecuente, lo podéis ver en la parte superior derecha, lo más frecuente es que se presenten con embolia de pulmón, hasta el 70%, pero como veis, los pacientes que fallecieron en la primera columna fueron claramente los pacientes que en la mayoría de los casos se habían presentado con embolia de pulmón, el 91%. Además, vimos que de los pacientes que fallecieron, el 21% eran pacientes que no tenían metástasis y por lo tanto eran pacientes que en principio por la propia enfermedad oncológica tenían una enfermedad localizada y en principio incluso con buen pronóstico, y a pesar de ello por culpa del evento trombótico pues fallecieron. Otro dato importante en la siguiente fila, como podéis ver, en los pacientes que no fallecieron, hasta el 51% tuvieron la trombosis en los primeros 3 meses después del diagnóstico, e incluso decir que el 32% lo tuvieron en el primer mes. Y como veis, hasta el 36% de los pacientes que fallecieron tuvieron la trombosis en los primeros 3 meses. O sea que también importante ahí la detección precoz de los pacientes en riesgo, porque veis que esta trombosis es letal en los primeros meses. Y también decir que los pacientes que fallecieron, hasta un 40% de estos pacientes habían tenido la trombosis, sobre todo después de una inmovilización, pero algunos también después de una cirugía, y hasta un 60% de los pacientes no estaban recibiendo o no habían recibido tromboprofilaxis por esta inmovilización. Por tanto, las conclusiones principales que sacamos de este primer trabajo es que la trombosis en los pacientes con cáncer de pulmón tiene una elevada mortalidad, ya sea por la propia embolia de pulmón, que es lo más frecuente, o por el sangrado secundario al tratamiento, y decir que el 20% de estos pacientes tenían una enfermedad no avanzada, y por tanto de ahí también la importancia ¿no?, de prevenir y detectar estos pacientes con trombosis. Y también decir que, como hemos visto, el 40% fue en el contexto de una inmovilización sobre todo, pero algunos cirugía, y de ahí la importancia de hacer una buena prevención en estos pacientes. Y por lo tanto, de esto se deriva que es importantísimo identificar los pacientes en riesgo para desarrollar trombosis y realizar medidas preventivas, porque además, como hemos visto, un 16% de los pacientes que murieron en 24 horas, o sea que no habría tiempo para que el tratamiento anticoagulante surgiera su efecto. En segundo lugar, como hemos visto, el 50% de los pacientes desarrollaron la trombosis en los primeros 3 meses del diagnóstico, e incluso el 32% en el primer mes. Y un tercio de los pacientes, que eso no lo he comentado, no habían todavía ni recibido quimioterapia o radioterapia para el propio tumor. Por lo tanto,
también muy importante vigilar los signos y síntomas desde el inicio del diagnóstico de cáncer en estos pacientes, ¿no? Para intentar detectar y tratar lo antes posible un evento trombótico en caso de que ocurra. Y por último, lo que comentábamos al principio, ¿no? Que las tasas de recurrencias duplican las tasas de hemorragia mayores e incluso triplican más allá de los 3 meses de seguimiento. Y también las embolias de pulmón fatales superan a las hemorragias fatales. Y por lo tanto, pues bueno, arroja esta hipótesis, ¿no? De que quizás habría que diseñar estudios para ver si es necesario modificar la intensidad y la duración del tratamiento en función del tipo de cáncer. Y bueno, y a partir de este trabajo, y que se presentó en un foro nuestro de Riete, y con la última diapositiva que normalmente le gusta a Manel que pongamos de ¿y a partir de ahora qué? Pues, y a partir de ahora qué, pues surgió esta idea, y es, pues viendo que la histología influía claramente en el riesgo de desarrollar trombosis en pacientes con cáncer de pulmón, pues queríamos ver si la histología también influía en la historia natural de los pacientes que ya desarrollan trombosis relacionada con el cáncer de pulmón. Y bueno, como sabéis, clásicamente no se incluía la histología, pero desde hace más de un año y medio sí que se incluye la histología en la base de datos Riete, y entonces pudimos hacer este trabajo con 482 pacientes con cáncer de pulmón y con el dato de la histología del cáncer de pulmón metido en la base de datos. Como veis ahí, el 73% de los casos eran pacientes varones con una edad media de 64, y la mayoría, como veis, 69%, el evento trombótico había sido en forma de embolia de pulmón. Estas son las histologías, como podéis ver en la parte superior. El 60% de los pacientes tenían una histología de adenocarcinoma, el 20% era un cáncer de pulmón epidermoide, un 10% tenía un cáncer microcítico y un 10% tenía otras histologías, fundamentalmente otros tumores neuroendocrinos de bajo grado o tumores de células grandes. Y como podéis ver, los pacientes con adenocarcinoma, y esto viene a colación de lo que comenté al principio, que cuando el cáncer de pulmón se da en pacientes mujeres jóvenes o no fumadores, en la histología más frecuente es el adenocarcinoma, y podéis ver aquí que los pacientes con adenocarcinoma tenían menos predominancia, aunque seguía siendo predominante el sexo masculino, eran algo más jóvenes que los pacientes con tumor epidermoide o microcítico, y tenían algo menos frecuentemente el hábito tabáquico y menos EPOC que los pacientes con tumor epidermoide. En este estudio también vimos el adenocarcinoma con respecto sobre todo al tumor escamoso. Es un tumor que generalmente se extiende con más facilidad. Es verdad que también los tumores microcíticos, los cánceres microcíticos, se extienden con mucha más frecuencia que los epidermoides. Y podéis ver aquí, en este caso, hubo más frecuencia de metástasis en los cánceres adenocarcinoma, especialmente frente al epidermoide, pero también frente al tumor microcítico. Y un dato muy relevante que ya encontramos, y es que los pacientes con adenocarcinoma, como podéis ver, con mucha más frecuencia desarrollan la trombosis en los primeros meses, en los primeros 3 meses del diagnóstico de cáncer. Como podéis ver, la mitad de los pacientes desarrollaron la trombosis en los primeros 3 meses, e incluso el 28% lo desarrollaron en el primer mes, mientras que los pacientes con tumor epidermoide el 26%, y en los pacientes con cáncer microcítico el 31%. Bueno, no hubo diferencias significativas en cuanto al tipo de tratamiento. En los 3 tipos de histologías con mayor frecuencia se utilizó heparina de bajo peso molecular, tanto como terapia inicial como terapia a largo plazo. Tampoco hubo diferencias significativas en cuanto al tratamiento oncológico que estaban recibiendo los pacientes en el momento de la trombosis, aunque sí podéis ver que quizás por esa premura en desarrollar la trombosis, veis que los pacientes con adenocarcinoma con algo menos de frecuencia estaban en el momento de la trombosis con tratamiento quimioterápico o con tratamiento radioterapia, probablemente porque no había dado tiempo en muchos casos a iniciar este tratamiento, dado que la trombosis se dio con mucha rapidez, ¿no? Y bueno, este es
resultados más relevantes que tuvimos, y es que en tasa de eventos por 100 pacientes años podéis ver que hubo unas diferencias muy claras en función de la histología. Los pacientes con adenocarcinoma tenían una mayor tasa de recurrencias, como veis ahí, 7,7 por 100 pacientes año de recurrencias en pacientes con adenocarcinoma frente a 2 y 4 respectivamente en los pacientes con cáncer epidermoide o microcítico. Y ocurría exactamente lo contrario en cuanto a la tasa de hemorragias mayores, que fue de 4,2 por 100 pacientes años en los pacientes con adenocarcinoma, mientras que era de 8 y de hasta 12 en los pacientes con cáncer microcítico. De igual manera, las embolias de pulmón fatales se dieron, hubo 10 casos en la muestra y en todos ellos se dio en los pacientes con adenocarcinoma. Y en cuanto a las hemorragias fatales, bueno, solo hubo dos, una en los pacientes con adenocarcinoma y una en los pacientes con cáncer microcítico. Esto puesto de manera gráfica para verlo claramente, veis que en los pacientes con adenocarcinoma predomina la columna en azul, que es la tasa de recurrencias, y la tasa de embolias pulmonares fatales, que es en gris. Y como veis, en los epidermoides y en los microcíticos son las columnas en naranja, que son las hemorragias mayores, las que predominan claramente sobre las recurrencias. Hicimos un análisis multivariable, en este caso utilizamos la histología adenocarcinoma frente a todas las demás, unidas en un solo grupo, y como podéis ver hubo una tendencia claramente, pero no significativa, en cuanto a un mayor riesgo de recurrencias en los pacientes con adenocarcinoma, que se multiplicaba por 3,8, con un hazard ratio de 3,8. Asimismo, también con las embolias de pulmón fatales, que tenía un hazard ratio de 5,7, pero tampoco fue significativo estadísticamente. Y lo que sí fue estadísticamente significativo fue que en los pacientes con adenocarcinoma había menos tasa de hemorragias, con un 70% menos de hemorragias, como digo, de forma estadísticamente significativa. Hay una tendencia no significativa también en cuanto a las hemorragias fatales, menor en los pacientes con adenocarcinoma. Y bueno, ya termino con esta figura en la que simula un poco el trabajo que os presenté al principio de Isabel Mahé, en el cual se veían las recurrencias y las hemorragias mayores en función de la localización del cáncer. Y como veis en la parte izquierda, el adenocarcinoma es el que parece representar claramente al trabajo de Isabel Mahé, donde veíamos que el cáncer de pulmón tiene más recurrencias claramente en su historia natural que hemorragias mayores, y en cambio los pacientes con otras histologías se comportan de forma muy distinta, muy similar a la figura que veíamos del cáncer de próstata, donde son las hemorragias lo que predominan, y por lo tanto los médicos, digamos que en estos pacientes debemos estar más preocupados por la hemorragia que por las recurrencias. Por eso las conclusiones de este último trabajo fueron que la histología del cáncer de pulmón puede influir en la evolución de estos pacientes con trombosis asociada a cáncer, y que además estos pacientes tienen características diferentes en función de la histología, y que durante el tratamiento anticoagulante los pacientes con adenocarcinoma tienen mayor riesgo de recurrencias y de embolia pulmonar fatal que de hemorragia mayor y fatal, justo lo contrario que ocurre con los pacientes con histología escamosa o microcítica, y que por lo tanto sería importante diseñar ensayos clínicos para evaluar si deberíamos modificar la intensidad y la duración de los pacientes, no solo en función del tipo de cáncer, que ya es lo que estamos viendo en los trabajos de estos últimos años, sino también de la histología del tumor. Y bueno, por supuesto, y a partir de ahora, ¿qué? Pues bueno, yo creo que una de las cosas que se ha ido viendo en trabajos con todo tipo de cáncer es que los pacientes en los que se detecta un cáncer no conocido previamente a la trombosis son pacientes que tienen un pronóstico peor que aquellos pacientes con cáncer ya conocido previo a la trombosis. Entonces, bueno, sería bonito
poder, cuando tengamos un número suficiente, de ver qué pasa con los pacientes con cáncer de pulmón oculto frente a los pacientes con cáncer de pulmón ya conocido previamente al evento trombótico. Y luego algo que yo creo que lo pide ya la ciencia, ¿no? Y es ver cómo evolucionan estos pacientes en función de la genética del estadio oncológico y del ECOG. Fundamentalmente sería muy interesante estudiar cuál es la historia natural de estos pacientes con trombosis y cáncer si conociésemos la genética, ¿no? Porque ya hemos visto cómo hay alteraciones moleculares que claramente influyen en la trombogenicidad de estos tumores y sería muy interesante, para lo cual evidentemente necesitaríamos incluir esta variable en nuestro registro. Y nada más, aquí abierto y dispuesto a vuestros comentarios y preguntas. Muy bien, Pedro. Te felicito por varios motivos. Primero, por la presentación, que ha sido muy clara y que espero que haya gustado a la gente que se ha conectado. Dos, por el tiempo, que te has ajustado muy bien al tiempo que teníamos marcado y así queda suficiente tiempo para preguntas y respuestas. Y tres, Nos tienes bien enseñados, Manel. Y el tercer motivo, porque has conseguido que se conectaran 105 personas, están ahora mismo conectadas para escucharte y para responder, para lanzarte preguntas. Como sabéis, todas las preguntas nos las tenéis que enviar a través del chat del Zoom y yo se las iré formulando a Pedro. Y quería decir una cosa más, y es que, como al igual que en la presentación anterior de Ramón Lecumberri, como Pedro no ha presentado datos no publicados, esta presentación se está grabando íntegramente y luego la colgaremos en la página web completa, no resumida como en los casos en los que se presentan datos no publicados todavía. Pedro, vamos allá con las preguntas. Juanjo López pregunta sobre, bueno, en cuanto al tratamiento anticoagulante y a la intensidad del tratamiento anticoagulante para modificarlo en función del tipo histológico, pues no hay ensayos clínicos, todos se hacen con la dosis que se recomienda y por lo tanto no podemos especular aquí. Pero los clínicos siempre tenemos la duda y la decisión de cuándo suspender la anticoagulación, porque aquí las guías sí que no se mojan, dicen por lo menos 6 meses y allá tú. Con la evidencia actual, ¿tú crees que debemos tratar de manera diferenciada en cuanto a la duración del tratamiento a los pacientes con adenocarcinoma que a los pacientes con otras estirpes de neoplasia de pulmón? Bueno, es muy buena pregunta. Yo creo que, bueno, como dices tú, Manel, con la evidencia actual no se puede, digamos, especular o dar recomendaciones. Haría falta, evidentemente, como siempre, ensayos clínicos, etcétera. Pero yo creo que sí que es algo que yo personalmente tengo en cuenta como una variable más a la hora de tomar la decisión, ¿no? Es decir, está claro que en un paciente con cáncer activo debo mantener la anticoagulación y eso es independiente del tipo de tumor incluso o de la histología. Y en pacientes en los que ya el cáncer está curado y ha pasado un tiempo prudencial, yo diría que al menos 6 meses o al menos 6 meses o al menos incluso algo más de la última vez que fue el paciente tratado, pues se podría plantear suspender la anticoagulación. Pero sí que yo diría que en pacientes en los que hay dudas, que muchas veces pues dices, bueno, en este paciente me da un poco de miedo, tal, yo creo que ahí es donde sí que puede influir la histología para decantar la balanza a la hora de tomar la decisión, ¿no? Y yo así lo hago en la consulta, ¿no? O sea, si me planteo, si tengo dudas de si ya puedo suspender la anticoagulación o si debo o no mantenerla, pues el que tenga una histología de adenocarcinoma y por supuesto si tiene estas alteraciones moleculares que he comentado, siempre la balanza se va a decantar
por mantener la anticoagulación. Muy bien. Espero ayudar en algo a Juanjo con esta Sí. respuesta. Juanjo incluye otra pregunta, dice, en los pacientes con cáncer de pulmón sin evento trombótico previo, ¿te plantearías realizar tromboprofilaxis primaria en alguna situación clínica? Tú, en tus pacientes, ¿te planteas Sí. anticoagular profilácticamente en algunos pacientes con neoplasia de pulmón? Muy bien. Sí, te agradezco mucho esta pregunta, además, Juanjo, porque yo tengo una consulta en la clínica precisamente de valoración del riesgo de trombosis en pacientes con distintos tipos de cánceres de alto riesgo que inician quimioterapia. Es decir, justo la pregunta que está comentando Juanjo, que es de tromboprofilaxis ambulatoria, ¿no? En pacientes que por sus características puedan tener un alto riesgo de trombosis. Y precisamente los pacientes con cáncer de pulmón son un target, es decir, son pacientes que me envían a la consulta cuando se les diagnostica el cáncer o cuando van a iniciar una nueva línea porque están en progresión. Y son pacientes en los que, bueno, yo siempre calculo el Corana y utilizo también mucho el CAT score de Viena, el nuevo CAT score de Viena, que incluye el dímero D y el tipo de cáncer y es como el nomograma de Viena, que a través de la página web te da un cálculo del riesgo de desarrollar trombosis. Pero además de estas escalas que están validadas, digamos, también siempre utilizo, o sea, tengo en cuenta la histología, el tipo de tratamiento que va a recibir el paciente y, por supuestísimo, lo que sí claramente, que también lo he comentado que recomienda, ¿no? En pacientes con traslocaciones en ALK y en ROS1 que van a iniciar quimioterapia, yo siempre, pongo tromboprofilaxis en estos pacientes porque ya hemos visto que es que hasta el 30% en los de ALK y hasta el 46% de los pacientes con ROS1 van a desarrollar trombosis con un impacto claro en la mortalidad y por tanto yo creo que son pacientes en los que ya todos deberíamos tener la bombilla encendida para iniciar tromboprofilaxis. Muy bien. Están llegando preguntas. Antes de las preguntas hay dos comentarios eloquiosos. Uno de Ángeles Blanco que te dice fenomenal Pedro, con muchos signos de admiración, y otro de Osvaldo Troyano que dice muy bien Pedro, como siempre. Pero vamos a las preguntas. Son amigos, conocidos. José Nicolás Alcalá Pedrajas pregunta, ¿se ha observado en el cáncer de pulmón otras localizaciones de enfermedad tromboembólica? Y se ha mirado si la histología del cáncer de pulmón influye también en estas. Entiendo que otras localizaciones quiere decir por las espláncnicas, senos venosos cerebrales, otras localizaciones. No, la verdad es que en nuestra base de datos sí que tuvimos un número de pacientes con trombosis venosa superficial, que recordarás, Manel, que al final lo quitamos del análisis porque veíamos, o sea, estos pacientes iban a tener una evolución distinta, pero en los estudios que realizamos, solo, o sea, los pacientes tenían o trombosis venosa profunda o embolia de pulmón. O sea, que es no sabría decir yo ahora mismo datos, pero es poco frecuente otras localizaciones raras en pacientes con cáncer de pulmón. Muy bien. Otra pregunta de Juanjo López Núñez. Dice, excelente presentación, Pedro. ¿Crees que deberíamos tratar las embolias pulmonares incidentales, las verdaderamente incidentales, es decir, incidentales y asintomáticas, de la misma manera que las sintomáticas en los pacientes con cáncer de pulmón? Sí, yo creo que sí, vamos, mi recomendación, aunque ya sabemos que el pronóstico de estos pacientes con embolias de pulmón incidentales verdaderamente asintomáticos tienen una mortalidad muy inferior, ¿no? En torno al 3% frente al 20% de los pacientes con embolias de pulmón sintomáticas. Yo creo que en cuanto a recurrencias y hemorragias, aunque hay algunos datos últimamente que nos empiezan a sugerir que también puede haber una menor incidencia de recurrencias, yo creo que con los datos que tenemos hasta ahora y con las recomendaciones internacionales y más en pacientes con cánceres de este tipo que son de alto riesgo de trombosis, como es el cáncer de pulmón, yo creo que sí que, vamos, yo en mi práctica clínica recomiendo tratarlo igual, con la misma intensidad y duración que los pacientes con embolias de pulmón sintomáticos.
Muy bien, mientras respondías, Pedro, he entrado en la base para mirar ahora mismo cuántos pacientes tenemos con trombosis espláncnicas y neoplasia de pulmón. Tenemos ahora mismo 3.849 pacientes válidos con cáncer de pulmón y trombosis. Con trombosis en la vena porta, 13. En otras localizaciones esplénicas, números de una sola cifra. Ahora no me da tiempo para hacer un análisis más extenso, pero no parece que el pulmón por lo menos tenga tanto protagonismo a este nivel. Javier Jareño, bueno, de alguna manera ya has contestado, pero estaría bien que completaras un poco la respuesta. Dice, ¿qué scores, qué escalas pronósticas deberíamos utilizar para evaluar la tromboprofilaxis? Entiendo que profilaxis primaria en pacientes con cáncer de pulmón activo y riesgo de TUV. ¿La escala de Corana, alguna otra? Pues mira, en los pacientes con cáncer de pulmón, realmente el Corana se ha visto en estudios previos que se comporta bastante mal. O sea que es una escala que, bueno, yo mismo la utilizo porque es junto con la escala del CAT-score de Viena, es las dos únicas que están validadas. Hay otra escala que es la COMPASS, COMPASS CAT, que está también validada en pacientes con cáncer de pulmón. Pero yo la que más recomiendo en general en todos los pacientes y concretamente los pacientes con cáncer de pulmón es la escala de Viena, el CAT score de Viena, que o sea, es como un homograma, entonces tienes que ir a la base, a la página web, que es gratuita, metes el tipo de tumor que tiene, ahí no diferencia la histología, es simplemente cáncer de pulmón, y metes el dímero D en el momento en el que estás evaluando el riesgo de trombosis y te da el riesgo de desarrollar trombosis en los 6 meses y un año posterior. Y con esos datos, y por supuesto siempre teniendo en cuenta que eso es, digamos, paralelamente la histología, el tratamiento que el paciente va a recibir, pues si va a recibir platino, siempre va a tener más riesgo de trombosis. Y estas dos translocaciones. Estas dos translocaciones, digamos que ya de por sí indican la tromboprofilaxis, siempre y cuando el riesgo de sangrado, evidentemente, no sea alto y contraindique la tromboprofilaxis. Entonces, bueno, resumiendo para que quede claro, yo en estos pacientes, si no tienen translocación a LK y ROS1, utilizo la escala de Viena, el CAD score de Viena, el nuevo, que es haciendo este cálculo con el dímero D y simplemente la localización del tumor. Muy bien. Aquí hay un Gemma Román que hace una pregunta que de alguna manera has contestado también parcialmente. Dice, cuando se ha dado un tromboembolismo pulmonar en una persona, ¿hay riesgo de cáncer de pulmón? Bueno, yo creo que para ello tenemos la escala de Riete, ¿no?, que desarrolló Luis Jara. Entonces, yo creo que en los pacientes que han desarrollado trombosis provocada por algún factor de riesgo, pues evidentemente en estos pacientes el riesgo de que tengan un cáncer oculto es muy poco frecuente y por lo tanto no está indicado hacer un estudio más amplio. En los pacientes con trombosis idiopática y que tienen ciertas características que están indicadas en la escala de Riete, ¿no? Pues la edad, el sexo, el que tenga patología pulmonar previa, etcétera, selecciona un poco pacientes que puedan tener un mayor riesgo de cáncer. Lo que sí que hay que tener en cuenta, que es lo que hemos visto, ¿no?, con la aplicación Riete, y es que el cáncer de pulmón lidera los cánceres que encontramos de forma oculta en pacientes con trombosis idiopática. Por lo tanto, lo que sí que está claro es que cuando busquemos un cáncer, uno de los primeros que deberíamos buscar es el cáncer de pulmón. Sí, yo aprovecho el comentario sobre la aplicación, la APP. En cuanto a búsqueda de neoplasia oculta, podemos filtrar por sexo, grupos de edad, otras variables clínicas que nos permiten ajustar mucho mejor y vemos cómo el segmento de edad entre 60 y 80 años es cuando más frecuente es la
la neoplasia oculta, tanto en hombres como en mujeres, y vemos también cómo las localizaciones más frecuentes varían en función del sexo y del grupo de edad. Hay una pregunta de Ángeles Blanco, también se las trae Pedro. Dice, cuando el cáncer está en remisión y retiras la anticoagulación, se supone que han pasado ya más de 6 meses, retiras la anticoagulación y después cuando recurre la neoplasia, no una nueva trombosis, recurre a la neoplasia, ¿es un criterio para reiniciar la anticoagulación para ti? En mi opinión y mi forma de actuar es que sí, lo que pasa que utilizo dosis profilácticas. Cuando ya he decidido, como dice Ángeles, suspender la anticoagulación porque ha pasado un tiempo prudente y consideraba que el cáncer estaba curado, y después de suspender la anticoagulación hay una recaída del cáncer, eh, no me quedo esperando a que haya otro evento trombótico, pero tampoco reinicio la anticoagulación a dosis terapéuticas, sino que la reinicio a dosis tromboprofilácticas y ya lo mantengo mientras el cáncer esté activo. Y por supuesto, si hay la mala suerte de que hubiera un evento trombótico, que afortunadamente en mi experiencia todavía no la he tenido, pues sería el motivo de aumentar la anticoagulación. Pero yo de momento lo que hago es que si recae el cáncer, reinicio la anticoagulación a dosis profilácticas. Yo me gustaría hacerte una pregunta sobre los pacientes con adenocarcinoma. Lo demostraste tú en el primero de los dos estudios. Un 20%, casi un 20% de los pacientes con adenocarcinoma de pulmón y trombosis desarrollaron la trombosis dentro de los primeros 30, dentro del primer mes desde el tratamiento, desde el diagnóstico de neoplasia, y la mayoría de ellos todavía no habían empezado quimio, ni cirugía, ni tratamiento oncológico. Se supone que estaban todavía en fase de estudio, de estadiaje, antes de decidir la mejor pauta terapéutica. Estos pacientes, yo he vivido algunos casos y son dramáticos, porque les pones heparina, les pones lo que... Y es como si les administraras suero fisiológico, hasta que no consigues de alguna manera, con quimio, con el tratamiento que sea, hasta que no consigues controlar un poco la actividad neoplásica, los anticoagulantes sirven de bien poco. Me gustaría conocer qué experiencia tienes tú en casos como estos y qué abordaje desde el punto de vista de la anticoagulación prefieres. Sí, efectivamente, Manel, yo creo que está claro que el tratamiento oncológico, la quimioterapia, es verdad que aumenta en cierto modo el riesgo de trombosis, pero también controla la enfermedad oncológica, y el control de la enfermedad oncológica disminuye la hipercoagulabilidad secundaria a la enfermedad oncológica. Y bueno, los casos que tú comentas, efectivamente, yo también los he tenido, pues eso, de ver que los pacientes también en pacientes con progresión, que supongo que también te habrá pasado, pacientes con progresión o pacientes en los que todavía no se ha iniciado tratamiento, son pacientes que están con mecanismos de trombogénesis muy aumentados, y la terapia anticoagulante muchas veces no es eficaz. Lo hemos visto también en el segundo estudio. En el primer estudio, efectivamente, como tú decías, vimos que incluso muchos pacientes se morían en las primeras 24 horas, o sea, es que no daba tiempo ni a que el tratamiento anticoagulante hiciera nada. Y en el segundo estudio también vimos que los pacientes con adenocarcinoma, que son precisamente los que desarrollaban la trombosis más tempranamente, en el primer mes incluso habían desarrollado más pacientes trombosis que el resto en las otras histologías, y fueron pacientes que tuvieron toda la mortalidad, o sea, toda la mortalidad de la muestra fue por culpa de los pacientes con adenocarcinoma. O sea, que realmente los pacientes que además se morían por la trombosis, se morían porque esa trombosis ocurría de forma temprana, cuando todavía no se había iniciado quimioterapia, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo que hacemos habitualmente en todos los pacientes es poner o tratamiento parenteral o dosis más altas, más intensas, de los anticoagulantes orales de acción directa, ¿no? Que es para esos primeros días
de mayor riesgo de recurrencia o de mala evolución de la trombosis, pero es verdad que aunque vemos que cuando se dan esas circunstancias los pacientes tienen menos respuesta al tratamiento, pues es muy difícil, bueno, dar una recomendación de cuándo debemos aumentar la intensidad, ¿no? Igual que, por ejemplo, los pacientes que están en progresión y recurren a pesar del tratamiento, aumentamos un 25% la dosis, ¿no? O hacemos un switch a otro tal. Es muy difícil en un paciente que por primera vez tiene una trombosis, pues el tal, pero yo creo que el mensaje debe ser que en un paciente que desarrolla una trombosis cuando todavía no se ha iniciado tratamiento quimioterápico o se ha iniciado hace poco por tanto el cáncer está en su máximo esplendor, hay que estar muy vigilantes de la evolución en esos primeros días para actuar con la mayor rapidez posible en aumentar la intensidad de la anticoagulación si es necesario, porque nos podemos dar con estos casos, ¿no? Muy bien. Pedro, no han llegado más preguntas, te felicito. He dicho antes 105 asistentes, 110 ahora mismo. Vale. De manera que quiero agradecer desde aquí también a todos los asistentes el que después de una jornada de trabajo pues hayan dedicado una hora para escuchar lo que nos has estado compartiendo. Quiero agradecer a los laboratorios Rovi que patrocinan esta edición de los encuentros con el experto, a SIH y el equipo técnico que hace posible esta edición. Repito, como que Pedro no ha presentado datos no publicados, esta presentación se está grabando íntegramente y la colgaremos en la página web y estará disponible libremente para todos los que quieran conectarse. Muchas gracias a todos y hasta la próxima edición el martes, la semana que viene, no la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.